Bueno, vamos a tratar de terminar hoy el capítulo 2. Habíamos visto la clase pasada algunas de las funciones principales que tenía el Banco Central. Esto está relacionado con el objetivo de estabilidad financiera. En el capítulo 1 habíamos visto los objetivos relacionados con la política monetaria. Y también empezamos a ver el marco legal del sistema financiero, que es un segundo, estoy chequeando que estoy grabando bien. Eh, empezamos a ver el marco legal del sistema financiero, vimos la ley de entidades financieras, no todos, sino los capítulos pertinentes. Hoy la idea es terminar de ver el marco legal del sistema financiero, vamos a ver las funciones del Banco Central y el instrumento legal principal por el cual funciona, que es la Carta Orgánica de ese Banco Central. Y en los últimos minutos vamos a hacer un bonus track, luego de ver las funciones de la Reserva Federal de Estados Unidos, vamos a charlar un poquito de lo que está pasando y de las medidas que se han tomado. Es un material que ustedes no lo tienen, es un material confidencial por ahora, pedí autorización para publicarlo mientras se lo muestro, pero hasta que no tenga esa autorización no lo vamos a poder compartir. Bien. ¿Cuáles son las funciones principales de los bancos centrales, las funciones más comunes? Muchas de ellas ya las hemos visto en las clases anteriores, simplemente repasarlo. El custodio administrador de las reservas de oro y divisa es el agente financiero del gobierno, es decir, cobra y paga por cuenta de este. Cuando, por ejemplo, el gobierno tiene que efectuar el pago de un título, le da la orden al Banco Central que efectúe ese pago, obviamente por cuenta de orden del Banco Central. Vamos a ver en el balance del Banco Central de que el Estado tiene depósitos, tanto en pesos como en moneda extranjera, que obviamente son un pasivo para el Banco Central. Es el responsable de la política monetaria, controla la oferta monetaria, fijando encaje con operación de mercado abierto, ya lo vimos. Es un banco de bancos, es decir, le presta dinero a los bancos en situaciones excepcionales, en situaciones transitorias, y por razones de iliquidez transitoria. Perdón. Y es el proveedor de dinero de curso legal, es el único que puede proveer dinero de curso legal. Ahora están apareciendo nuevamente en los distintos medios periodísticos este tema de las cuasimonedas. Vamos a hablar un poco también de esa cuestión. Bien. El Banco Central de la República Argentina, el BCRA, nace en 1935 en virtud de un dictamen de una misión británica de los organismos de control, y en aquel momento tendió a promover la liquidez, el buen funcionamiento del crédito y prohibir a los bancos que realicen operaciones comprometidas en su liquidez. Como ustedes pueden ver, han pasado unos cuantos años, pero todos estos objetivos están absolutamente vigentes en cuanto al funcionamiento no solamente de este Banco Central, sino de cualquier Banco Central. La Carta Orgánica del Banco Central tuvo una modificación sustancial en el año 92, producto de la promulgación de la llamada Ley de Convertibilidad. La Ley de Convertibilidad era una ley que de alguna forma regía lo que tenía que ver con el sistema monetario en la Argentina. Y prácticamente cambiaba la función del Banco Central casi a una caja de conversión. ¿Por qué? Tenía dos o tres cuestiones importantes. Por un lado, la nominalidad.
el 1 a 1 famoso, que todavía hasta el día de hoy nos acordamos, hoy podemos hablar del 100 a 1, si queremos. El 1 a 1, ¿qué era? Un peso, un dólar. Ese era, en aquel momento, año 92, la idea del Banco Central. Por lo tanto, por cada peso de emisión, cada peso de base monetaria que se emitía, el Banco Central tenía que tener un dólar de respaldo. Nunca fue 1 a 1 exactamente, pero 0,90, 0,90 y pico, eso existía. Esa ley la promulgó el Congreso, por eso se había modificado el tema de la política cambiaria, como ahora vamos a ver, y tenía muchas restricciones en cuanto a la operatoria que podía realizar el Banco Central, producto justamente de este corsé monetario, donde si no tenía dólares no podía emitir pesos. En el año 2012 se produce una modificación en la Carta Orgánica, donde hay distintas cuestiones que hay que tener en claro y que las vamos a repasar muy rápidamente. Restablece un mandato múltiple, por el cual se promueve estabilidad financiera, el sistema financiero, sino también el pleno empleo de los recursos y el desarrollo de la economía con equidad social. El tema era así. Y nos anticipamos un poco a lo que viene. El artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central anterior decía: misión primaria y fundamental del Banco Central, la de proteger la estabilidad financiera. Es decir, el único objetivo que tenía el Banco Central en aquel momento era el de estabilidad financiera. Esto es, pelear, luchar contra la inflación, realizar una política antiinflacionaria. Con lo cual, evidentemente, este mandato único no está en consonancia con lo que son últimamente los bancos centrales modernos, ya sea el Banco de Japón o el Banco Finland o la Reserva Federal de Estados Unidos. Todos tienen mandatos múltiples. Con lo cual, uno de los principales cambios que se produjo en la ley fue justamente restablecer ese mandato múltiple. Hoy en día, el Banco Central, dentro de su mandato, tiene no solamente perseguir la estabilidad monetaria y la estabilidad financiera, sino también procurar el pleno empleo de los recursos, y le agrega también el desarrollo de la economía con equidad social, que después veremos si eso se cumple o no cuando analicemos un poco los distintos artículos. Lo que se le devuelve al Banco Central en este caso es la capacidad de hacer que el sistema financiero esté al servicio de la evolución y del crecimiento de la economía real, y que el crédito esté disponible en condiciones razonables para distintas actividades y para todo tipo de empresas. Esto, si bien de alguna manera está consagrado en la Carta Orgánica, en este caso, al cambiarle los objetivos fundamentales, las metas que tiene el Banco Central, recordemos que las metas del Banco Central es el mandato que le da la sociedad a través de los legisladores a los banqueros centrales para realizar las distintas cuestiones relacionadas con política monetaria, política financiera, política cambiaria, estabilidad financiera, etc. Es decir, se recrea esa capacidad en el Banco Central. En aquel momento la discusión era importante, sobre todo a nivel académico, si eso estaba bien, si estaba mal. Y la verdad que darle mayor flexibilidad al banquero central en general ha sido muy bien aprovechado, sobre todo en Estados Unidos, y lo pudimos ver en la crisis de 2008, y ahora vamos a ver cómo se hizo en estos días. El tema era darle un cheque en blanco, ¿sí?, a un banco central donde de alguna forma tiene cuestionada esta cuestión de la independencia.
cuestionada por una razón muy simple. La conducción actual del Banco Central lleva muy poco tiempo y la credibilidad del banquero demora varios años, ¿sí? Por no decir décadas, en fomentarse, en cimentarse. ¿Qué más? Amplía el perímetro regulatorio. Antes se concentraba exclusivamente en los distintos, las distintas instituciones que están previstas en el artículo 2 de la Carta Orgánica de la Ley de Entidades Financieras, como habíamos visto, bancos comerciales, bancos de inversión, banco hipotecario, etc. En este caso se amplía ese perímetro regulatorio. ¿A dónde se amplía? Y se amplía hacia los proveedores de crédito no financiero, hacia, que pueden ser o tarjetas de crédito o empresas que efectúan la actividad crediticia, o a los fondos comunes de inversión, o a otro tipo de administraciones que tiene que ver con lo que se llaman actividades complementarias del sistema financiero. Otro de los puntos que recoge esa modificación, y eso sí tiene que ver con lo que pasó en el mundo, fue los cambios que se hicieron en la normativa respecto de darle al Banco Central la facultad de proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros. Obviamente promoviendo una integración mayor con las autoridades públicas competentes en la materia, entonces con defensa del consumidor, básicamente. Y también apuntar a un mayor nivel de bancarización como herramienta de inclusión social. Ustedes saben que una persona que tenga la posibilidad de acceder a medios electrónicos de pago y demás, tiene de alguna forma abierta la puerta a un acceso a mejor y mejor en calidad y en cantidad oferta de crédito. Se elimina, obviamente, lo que dije al principio, la relación fija entre base monetaria y reservas internacionales. El nivel de reserva hoy del Banco Central lo debe mantener relacionado con la capacidad para atender las demandas del balance de pagos. En este caso, hay que ver en este momento para qué se usan. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un esquema de emergencia en el cual hay prevista una emisión primaria de dinero realmente importante, básicamente a través de los adelantos transitorios del Banco Central al Gobierno Nacional, conjuntamente con una creación secundaria de dinero muy fuerte a partir de haber bajado la tasa de interés y de restricciones que tienen las entidades financieras para acceder a instrumentos de colocación de fondos tales como las LELIQs. La gran pregunta y la gran duda que tienen hoy por hoy los acreedores, los tenedores de bonos en moneda extranjera emitidos por la República Argentina es si se va a hacer frente a las reservas para efectuar los pagos. Está claro que los bonos ley nacional, los bonos en moneda extranjera ley nacional, por el decreto que salió el otro día, ya no se pagan, al menos por ahora, pasan todo a 2021. No va a haber pagos de bonos, con lo cual limpió de alguna forma la posibilidad de pagar con moneda extranjera. Quedan los bonos ley internacional, que tanto dolor de cabeza trajo en la renegociación pasada ya por el año 2000, del 2001 al 2005, que veremos cómo se resuelve ese punto. Está claro que con la recaudación impositiva que tiene hoy el gobierno, prácticamente no le alcanza para todos los gastos que tiene.
Es más, el déficit está de alguna manera exponenciando. Por lo tanto, hay que reconocer que no son niveles elevados de pago, pero en esta emergencia producto de la pandemia y demás, habrá que ver qué hace el gobierno. Y en relación a lo que veníamos diciendo, y yo creo que fue en aquel momento el motivo fundamental de la reforma, se amplió los límites de asistencia del gobierno nacional. En aquel momento era bastante restrictivo, eso se amplió sustancialmente y hoy se está utilizando eso a full. Pero ya lo vamos a ver más en detalle. Vamos a empezar a ver la carta orgánica. No vamos a ver todo como hicimos con la ley de entidades financieras, vamos a ver los principales artículos. Ustedes lo pueden seguir tanto de la Filmina como de el marco legal del sistema financiero. Entonces, la ley 24.144, dijimos que es la Carta Orgánica del Banco Central. Primer punto, habla de que el Banco Central es una entidad autárquica del Estado Nacional, regida por la Carta Orgánica y demás normas. ¿Qué significa autárquica? Significa que maneja su propio presupuesto, dicta sus propias normas y tiene poder de policía para controlar que esas normas se cumplan. Es decir, tiene la función de emitir las regulaciones y de supervisar que efectivamente se cumplan esas regulaciones. El artículo 3, lo decíamos, antes era la misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda. Hoy ha cambiado por, como ya dijimos hace un instante, promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Es decir, tiene ahora el Banco Central un mandato múltiple. Tiene un mandato múltiple en el cual no solamente tiene que luchar contra la inflación, sino también tiene que perseguir el empleo, el pleno empleo de los factores y buscar un desarrollo económico que sea con equidad social. Un temita simplemente acá, y que lo uno con la próxima filming. Fíjense cómo está redactado. Habla de las políticas establecidas por el gobierno nacional. Se tiene que tener, obviamente, una coordinación con el Ministerio de Economía, básicamente, que es el órgano que maneja la política fiscal del país, a los fines de poder cumplir con sus objetivos. Esto no quiere decir, a priori, en los papeles, de que el gobierno intervenga en las decisiones de política monetaria del Banco Central, tal como está previsto en el artículo siguiente, que habla de la independencia del Banco Central, donde dice que en la formulación y ejecución de la política monetaria no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Esto qué significa? ¿Que no le tiene que atender el teléfono? Claramente no. Esto es como un matrimonio, en el cual, en la medida que se pueda, de alguna forma, mantener una convivencia adecuada, es bueno que eso ocurra. El problema usualmente está cuando el banquero central tiene que tomar medidas que son de alguna manera impopulares para los políticos. Recuerden que el presidente y los directores del Banco Central no se eligen por el voto popular, sí se eligen los cargos políticos. Por lo tanto,
la visión más técnica que tienen los directores del Banco Central, en algún punto chocan con la necesidad de los políticos de conseguir los votos necesarios para una elección o una reelección. Básicamente, cuando una economía está creciendo en forma superior al potencial y ante la posibilidad de que se dispare de alguna forma la inflación, seguramente va a tener que tomar políticas en las cuales tenga que subir la tasa de interés, en las cuales tenga que restringir el crédito, claramente todas medidas impopulares para luego poder ir a buscar, como dije, una elección, una reelección. Una presidente que supimos tener hace poco dijo en algún momento: yo nunca voy a enfriar la economía. En conclusión, la tasa de inflación en la Argentina no se ha podido en los últimos años disminuir, a pesar de haber probado distintos tipos de medidas monetarias, económicas, fiscales, etcétera, etcétera. Ese es un punto que claramente este gobierno va a tener que lidiar con esa tarea. Luego, al final de este artículo, habla de que el Estado Nacional garantiza las obligaciones asumidas por el Banco Central, y no es viceversa. Y esto es muy bueno. En el 2001, y por qué no en este año, si hay un default de la deuda, es el gobierno nacional, el Estado argentino, el que defaultea. No el Banco Central. Los instrumentos que emita el Banco Central, caso de las LELIX, en este momento, en aquel momento las LEVAX famosas, mantienen el rango de la inversión libre de riesgo en la Argentina, el rango de mejor riesgo performing dentro de la economía. ¿Por qué se crean en su momento las LEVAX, las letras del Banco Central, y eso mutó en las letras de liquidez, que son las que se usan actualmente para hacer política monetaria? Porque en aquel momento, como Argentina estaba en default, no podía realizar operaciones de mercado abierto, tales como pases, repos, como vimos la clase pasada. Es decir, no podía utilizar los principales instrumentos de política monetaria, habida cuenta que nadie quería como garantía bonos que estaban en default y que no se sabía cuándo se iba a pagar, y que sufrieron una quita muy significativa en su valor presente neto en aquel arreglo que se hizo allá por el año 2005. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? Son muchas, vamos a ver algunas y vamos a comentar algunos puntos. Regular el buen funcionamiento del mercado financiero, aplicar la entidad financiera y demás normas. Claramente es una función muy importante la de regular el buen funcionamiento del mercado financiero con todas las externalidades positivas que esto tiene. Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés, y regular y orientar el crédito, es decir, creación primaria de dinero, regular la cantidad de dinero, y regular y orientar el crédito está relacionado con la creación secundaria de dinero. Actuar como agente financiero del Estado Nacional y depositario y agente del país. Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos. Esto es, recuerden que cuando hay emisión primaria de dinero, a partir de que, por ejemplo, el Banco Central emite pesos para comprar dólares, esos dólares ingresan en las reservas del Banco Central, y una de las funciones principales es la de concentrar y administrar esas reservas. Simplemente un dato, y para ser un poco crítico respecto del manejo de las reservas, el Banco Central en la Argentina tenía reservas de oro, las vendió cuando la onza estaba a 400 y las compró cuando
la ONCE está en 1600, o sea, somos realmente poco creativos en cuanto a la administración de los activos financieros. Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales, esto simplemente es una expresión que está puesta desde el inicio en la Carta Orgánica. La verdad que el Banco Central hace muy poco para contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales. Es una tarea que básicamente la realiza la Comisión Nacional de Valores, que es quien regula y controla a los agentes del mercado. El punto que sigue habla de ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación nacional que sanciona el Congreso. Esto se modificó allá por el año 92. Fíjense que la política monetaria la diseña y la ejecuta el Banco Central. La política cambiaria la ejecuta el Banco Central, pero de acuerdo a la legislación que sanciona el Congreso. Es decir, quien diseña la política es el Congreso, obviamente con asesoramiento del Banco Central. Pero quien ejecuta la política cambiaria es el Banco Central. ¿Sí? Distinto el caso, como dije, de la política monetaria, que tanto el diseño como la ejecución es materia del Banco Central. Regular en la medida de sus facultades, más funciones, regular en la medida de sus facultades los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras compensadoras, las remesadoras de fondos, empresas transportadoras, caudales, etc. Esto tiene que ver con los distintos sistemas de pago. El Sistema Nacional de Pago, que es para transferencia de bajo valor, o el sistema de los medios electrónicos de pago, el famoso MEP, ¿sí? Que es para transferencias de alto valor. Las cámaras liquidadoras compensadoras, esto es cuando uno deposita un cheque en cualquier parte del país, a través de esa cámara se compensa ese pago. Lo mismo remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudal. Y por último, y este sí es un agregado de la modificación del año 2012, el de proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes en esta cuestión. Y de hecho que el Banco Central lo hace. El Banco Central tiene, por ejemplo, una sugerencia general que se especializa justamente en la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros. Y va supervisando a todas las entidades a ver si la publicidad es adecuada, a ver si los contratos no son abusivos, a ver si lo que realmente informan en cuanto a lo que van a cobrar efectivamente lo hacen, y si encuentran irregularidades, obligan a las entidades financieras a devolver en forma perentoria esos fondos a los usuarios de servicios financieros y además, obviamente, sin perjuicio de las sanciones que esto pueda llevar a cabo. Esto ha de alguna forma servido para mejorar de manera sustancial la transparencia en el sistema financiero. Y esto no es una cuestión solamente local, sino también vino a partir de los abusos que se sucedieron en distintos países en el mundo, especialmente en Estados Unidos, en forma previa a la crisis del 2008, sobre todo en estos préstamos hipotecarios, que tenían condiciones sumamente abusivas y perjudiciales para los tomadores de esos créditos. ¿Quiénes son los que dirigen el Banco Central? El Banco Central tiene un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y 8 directores. Dentro de esos directores está el superintendente y el vicesuperintendente de las entidades financieras y cambiarias. Ya vamos a ver un poquito esa cuestión más adelante. Deberán tener probada identidad en materia monetaria, bancaria o legal,
vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral, datos que son absolutamente básicos y mínimos para quien lleve a cabo la tarea tan importante como es la de ser director de un banco central. Serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y duran 6 años en su función y pueden ser reelegidos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Será fácil conseguir, sobre todo cuando es un gobierno que tiene minoría en el Senado? ¿Será fácil, insisto, conseguir el acuerdo? Recuerden que el Banco Central no puede estar así, pero si renuncia a un director, automáticamente debería buscar una manera de ser reemplazado. Por lo tanto, lo que prevé la Carta Orgánica es que mientras tanto se acuerde el pliego de los directores por parte del Senado, el Poder Ejecutivo Nacional podrá efectuar los nombramientos en comisión. Y hay algunos nombramientos en comisión que se han perpetuado. Por ejemplo, cuando Mercedes Marco del Pont, que fue director del Banco Central, que es la actual directora general de la AFIP, estuvo a cargo del Banco Central, nunca se pudo tratar ese pliego en el Senado. Con lo cual estuvo, desde que inició su función hasta que expiró, nombrada en comisión por la presidente en aquel momento. ¿Cuáles son las atribuciones del directorio? El directorio es quien determina la ejecución de la política monetaria y financiera del banco. Obviamente puede nombrar comité, como es el COPOM, Comité de Política Monetaria, que es un poco el órgano en el cual el directorio delega esa función. Claramente no puede delegar la responsabilidad, sigue siendo el directorio, pero sí puede delegar el estudio y la función. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otras atribuciones tiene el directorio? Intervenir en las decisiones que afecten el mercado monetario y cambiario, es decir, cuando el Banco Central compra o vende dólares, por ejemplo, o cuando el Banco Central emite o rescata LELIQs, esas son, obviamente, atribuciones del directorio. Lo mismo prescribir los requisitos de encaje, que lo hace, obviamente, a través de la gerencia de normas, pero en definitiva es el directorio quien tiene la atribución. Fijar las tasas de interés de las operaciones crediticias del banco. Les recuerden que como el Banco Central es un banco de bancos, solamente le puede prestar a las entidades financieras, con ciertas limitaciones que vamos a ver ahora en el artículo 17. La tasa de interés de esas operaciones la fija el director. Lo mismo las relaciones técnicas de liquidez y de solvencia, determinan las sumas para capital y reserva, fijar políticas generales que hacen el ordenamiento económico y la expansión del sistema financiero. Esto tiene que ver, el tema de la expansión del sistema financiero está intrínsecamente relacionado con la parte vinculada con la inclusión financiera. En la medida de que haya más y mejores canales de acceso, más simples, más baratos, más eficientes al sistema financiero, eso de alguna forma genera un mayor crecimiento económico relacionado con la expansión del sistema. Habíamos visto en la clase pasada que quien autoriza el funcionamiento de las entidades financieras es el Banco Central. En este caso es el directorio quien tiene la atribución de revocar esa autorización, ya sea por sí mismo o a pedido del superintendente. El superintendente, en el marco de una inspección, determina que la entidad tiene severas irregularidades, puede pedir la revocación de la autorización para funcionar y es el directorio quien la debe aprobar. Ejerce la facultad predicativa de la ley, reglamenta la creación de cámaras compensadoras, de multas, establecer las denominaciones y características de billetes y monedas, si ponemos animalitos, si ponemos próceres, si lo ponemos lo de 10, de 5, de 100, esas son
atribuciones del directorio, lo mismo, la desmonetización de los billetes y monedas. Hace rato que estamos desmonetizando el billete 5 y no termina de morir nunca. Todos tenemos algún billete 5 que nos ha quedado en la billetera y no sabemos qué hacer con eso. Establecer las normas para organización y gestión de los bancos, resolver otros asuntos precisamente, autorizar la apertura de nuevas entidades financieras, autorizar la apertura de sucursales, etcétera, etcétera. Este último punto está relacionado con la inclusión financiera y con la expansión del sistema, porque dice que debe propender a ampliar la cobertura geográfica del sistema, atender las zonas con menor potencial económico y mayor densidad poblacional, y promover el acceso universal de los usuarios a los servicios financieros. Eso está realmente vinculado con ese punto de la inclusión financiera. Y es un punto que está de alguna manera cumpliéndose. Podría ser mejor sin duda, y amplios segmentos donde es complicada la inclusión financiera, pero tenemos que pensar que esos sectores también tienen otro tipo de carencias, mucho más urgentes y no menos importantes que la inclusión financiera. Pero en general, la política que lleva a cabo el Banco Central es muy efectiva en ese sentido. ¿Qué más? Habíamos dicho en la clase pasada que no solamente el Banco Central tenía que autorizar el establecimiento, perdón, de una nueva entidad financiera, también tenía que autorizar la transferencia de paquetes accionarios, es decir, cuando hay un cambio de titularidad, cuando hay un cambio en la tenencia, importante obviamente la tenencia de esas acciones, es básicamente el Banco Central, el directorio del Banco Central tiene esa atribución. ¿Qué más? Determinar el nivel de reservas de oro o divisas de activo externo necesario para la ejecución de la política cambiaria, tomando en consideración la evolución de las cuentas externas. Eso es, cuál es el nivel, cómo fijar el nivel crítico de reservas del Banco Central. Y regular las condiciones de crédito en términos de riesgo, plazo, tasa de interés, comisiones y cargos, así como orientar su destino por medio de exigencias de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados. Acá esto se modificó también en el año 2012, y donde se busca es que el Banco Central tenga una mayor injerencia en cuanto a la orientación, o sea, no solamente a las características y condiciones del otorgamiento de crédito, sino también a orientar el destino a partir de políticas diferenciales. Esto tiene ciertos riesgos. Hubo, por ejemplo, países como Indonesia, donde el Banco Central sesgó el destino de los préstamos hacia empresas que simplemente de casualidad eran pertenecientes a los hijos del presidente en aquel momento, allá por el año 97, pero generó una crisis realmente importante. Dictar normas a aplicar a actividades a la expansión del sistema financiero, dictar normas que preserven la competencia en el sistema financiero. Esto también es un punto importante. Por ejemplo, el otro día veía una estadística donde el 90% de los préstamos del sistema financiero en la Argentina lo ejecutan las principales 20 entidades. Ahí es un punto complicado en cuanto a poder aplicar normas de competencia importantes, por eso el Banco Central tiene que ser muy vigilante y muy activo en cuanto a evitar que haya lo que se denomina cartelización de condiciones. Y por último, dictar normas para la obtención por parte de entidades financieras de recursos en moneda extranjera, ya sea a través de la emisión de bonos, básicamente obligaciones negociables, tanto en el mercado local como en los mercados externos. O sea, una entidad para emitir bonos en el exterior no son muchas. Las que tienen en este momento
Obligaciones negociables vigentes hoy tienen el Galicia, el macro y el hipotecario, nada más. Y tienen que pedir autorización al Banco Central para poder hacerlo. Lo mismo para emitir certificados de plazo fijo en dólares, recibir depósitos en cuenta en dólares, es una atribución del directorio del Banco Central establecer la manera de que eso ocurra y cuáles son los riesgos que pueden asumir con esos recursos. Por último, son atribuciones también del directorio declarar la extensión de la aplicación de la entidad financiera a personas no comprendidas en ella, cuando el volumen de sus operaciones lo aconsejen, y establecer políticas diferenciadas orientadas a la pequeña y mediana empresa y las economías regionales. Estamos viendo claramente de que hay en medio de las medidas tomadas para morigerar los efectos negativos de esta pandemia, un sesgo absolutamente importante hacia conseguir financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, que en general son importantes productoras de empleo y por supuesto tienen una participación importante dentro del Producto Bruto. Y tienen obviamente una situación económica y una capacidad de asumir shocks de esta naturaleza mucho más limitada que entidades multinacionales que de última pueden acceder a distintos financiamientos de las casas matrices y que eso le permite poder continuar con su actividad. Bien, ¿cuáles son las operaciones del banco? El artículo 17 habla de, por ejemplo, emitir billetes y monedas. Realmente el único que puede emitir en la Argentina dinero es el Banco Central. ¿Okay? Ninguna provincia, ningún banco privado, nadie puede emitir monedas, es decir, el monopolio de la emisión de billetes y monedas está a cargo del Banco Central. ¿Qué más? ¿Qué otras operaciones puede hacer el Banco Central? Y acá habla de otorgar redescuentos a las entidades financieras por razones de liquidez transitorias. Esto es lo que se llama préstamos de última instancia. Estos son las asistencias que por razones de iliquidez transitoria pueden efectuar las entidades financieras a los distintos bancos. Siempre, en todo momento, este tipo de asistencia debe ser absolutamente garantizadas a satisfacción del Banco Central. El Banco Central no puede efectuar aportes no reembolsables. El Banco Central no puede prestar fondos a las entidades financieras sin estar debidamente garantizado. ¿Garantizado por qué? Instrumentos de crédito de la entidad a favor del banco, o sea, la entidad financiera le endosa a favor del banco, por ejemplo, los pagares que son instrumentos de crédito de préstamos a individuos o préstamos a empresas. Títulos públicos u otros valores. Dentro de estos otros valores y dentro de estos títulos pueden ser, por ejemplo, inmuebles, pueden ser autos, prendas, usual obviamente, pero eventualmente podría ser. Y otro tipo de créditos cuyo activos cuyo deudor sea el Estado Nacional. Esto se puso específicamente, esto se modificó allá por el 2005. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en el medio de un default de de gobierno nacional y donde más del 50% de los activos del banco, de los bancos comerciales eran estos préstamos garantizados, que era la conversión de los bonos que hizo el ministro Cavallo en aquel momento a las entidades financieras, le canjeó los bonos por pagares. Estos se llamaban préstamos garantizados, estaba garantizado por
un fideicomiso donde iban los recursos de la ley de cheques, el famoso 1,2, por ejemplo, iba a garantizar eso. Y por eso hubo que establecer esa enmienda a la Carta Orgánica. Fíjense un punto, dice, liquidez transitoria hasta un máximo equivalente al patrimonio de este. Ese es el límite que le impone el regulador, el patrimonio de la entidad. Acá tenemos un problema. Recuerden que las entidades tienen un nivel de apalancamiento muy elevado. Básicamente manejan recursos de terceros por una relación muy superior a la de los recursos propios. Por lo tanto, claramente si en caso de una crisis, ya sea individual o una crisis sistémica, es un límite que es muy exiguo. O sea, no te sirve para generar de alguna forma un mecanismo eficiente para que las entidades financieras puedan salir del brete en ese punto. Por lo tanto, se establece dentro de la norma un límite que cuando sea necesario dotar de liquidez al sistema, a juicio de la mayoría absoluta del directorio, se puede exceder ese tope y además de las garantías, en ese caso, los socios prendarán el capital social de control. Y, como dice la norma, prestarán conformidad a una eventual aplicación del artículo 35 bis. El artículo 35 bis es un artículo de la Carta de la Ley de Entidades Financieras que dijimos, lo vamos a ver cuando repasemos crisis bancaria, en ese capítulo, creo que es el capítulo 5, y para que haya asistencia extraordinaria, se tienen que dar esas condiciones, como dijimos, mayoría absoluta del directorio, los socios prendan el capital social como mínimo y firman el 35 bis. Esto le da flexibilidad extrema a los directores del Banco Central de poder disponer rápidamente de los destinos de la entidad si se produce una situación extrema de liquidez y o de insolvencia. Eso básicamente lo que tiene que ver con los adelantos y redescuentos, que como dijimos son la asistencia de última instancia que hace el Banco Central. El Banco Central, dijimos, es el prestamista de última instancia. ¿Qué otras operaciones puede realizar? Las que hace habitualmente. Comprar y vender a precio de mercado en operaciones de contado a término, títulos públicos o divisa con fines de regulación monetaria, ceder o transferir a terceros activos que hayan adquirido en propiedad por redescuento, es decir, si le dan un préstamo a una entidad, esa entidad no lo paga, el Banco Central lo que hace es ejecutar la garantía, si cobrar los préstamos o si fuese un inmueble o una hipoteca, venderlo. Y esas son operaciones obviamente autorizadas por la Carta Orgánica para el Banco Central. Comprar y vender oro y divisas, claramente lo que hace, recibir oro y otros activos en custodia, esto es algo bastante antiguo, no se usa en la actualidad. Actuar como corresponsal de otros bancos centrales en el mundo se hace, el Banco Central Argentino está un poco alejado de estas cuestiones. Recibir depósitos en moneda nacional o extranjera. ¿De quién recibe depósitos del Banco Central? De las entidades financieras. Esto es, y del gobierno nacional, obviamente. El Banco Central, como sabemos, establece que las entidades financieras tengan en todo momento depositadas parte de sus reservas, entonces del encaje, la parte no prestable de los depósitos, en las cuentas del Banco Central. Esto es por monedas. La entidad financiera debe abrir una cuenta en pesos y si tiene depósitos en dólares, tiene que abrir una cuenta también en dólares en el Banco Central.
¿Qué otras operaciones? Establecer los aportes de entidades financieras a fondos de garantía. Vamos a tener una bolilla específica hablando de fondos de garantía o de liquidez bancaria, con lo cual lo pasamos rápido. Y emitir títulos bonos, básicamente las LECAPs, LELIX o todo ese tipo de, toda esa batería de instrumentos que el Banco Central en la Argentina emite. Esto no es habitual, es más, en la actualidad no conozco ningún país del mundo cuyo Banco Central emita títulos. La Reserva Federal de Estados Unidos, como ya vamos a ver a continuación, efectúa todas estas operaciones de política monetaria básicamente utilizando títulos del gobierno. Lo que pasa es que acá los títulos del gobierno no tienen valor por una cuestión de riesgo crediticio, por lo tanto tienen que apelar a otro instrumento. ¿Cuáles son las operaciones prohibidas? Conceder préstamo al gobierno nacional, bancos y provincias. Es decir, como norma general, a partir de la ley de convertibilidad, el Banco Central no puede conceder préstamo al gobierno nacional, no puede darle adelantos transitorios al gobierno nacional. Y obviamente, menos los provinciales, bancos, etcétera, etcétera. Pero se establece en el artículo siguiente de que se le puede dar adelantos transitorios al gobierno nacional hasta el 10% de los recursos en efectivo que esté obtenido en los últimos 12 meses. Y eso se debe reembolsar en los próximos 12. Adicionalmente, se agregó en el 2008 una suma adicional cuando la situación económica nacional e internacional lo justificara, un 10% adicional, y esto a devolver en 18 meses. Esto en la actualidad, en los 3 meses y medio, prácticamente ya emitió el total de lo que se emitió el año pasado, está muy cerca de llegar al tope de emisión para poder financiar al gobierno. Es decir, la maquinita muy linda, te saca de muchos problemas, pero no es ilimitada. No es ilimitada, y en ese sentido la Carta Orgánica es muy precisa en esos límites. ¿Qué más no puede hacer? Garantizar obligaciones del Estado Nacional, ya lo vimos, conceder préstamo a personas no autorizadas a operar en actividad financiera, el Banco de Bancos. No puede efectuar descuento de adelanto, salvo lo que ya hemos visto. No puede comprar y vender inmuebles, obviamente, no es un inmobiliario, es un banco central, salvo que necesite para el normal funcionamiento del banco. No puede comprar acciones, salvo las emitidas por los organismos internacionales, un tema de discusión. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, la Reserva Federal dijo que si era necesario, para estabilizar el mercado accionario, iba a establecer alguna línea para poder comprar acciones. Esto en la Argentina no es posible y tampoco es necesario. El mercado de capitales, lo que el total de renta variable que se negocia en el mercado de capitales diariamente realmente es muy, muy pobre. No vale la pena implementar una política en particular. Otra cuestión adicional es no puede participar directamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial, lo mismo con entidad financiera. No puede colocar sus instrumentos, su disponibilidad en instrumentos que no gocen de mucha liquidez. Por eso las reservas internacionales normalmente están depositadas en los grandes bancos o en el Bank of International Settlement, con sede en Basilea, lo que se denomina el Banco Internacional de Pagos. No puede pagar intereses en cuenta de depósitos superiores a los que devenga por la colocación de los fondos respectivos, es decir, no puede generar en las cuentas de depósito de las entidades lo que se llama el déficit cuasi fiscal, que era una moneda común en los años 80, donde lo que pagaba el Banco Central a las entidades por los depósitos era muy superior a lo que el Banco Central cobraba por la administración de sus activos. Eso hoy está prohibido. Otro de los puntos que se modificó, y simplemente esto es un dato más que curioso, el artículo habla de que el banco debe informar al Ministerio de Finanzas sobre la situación monetaria, financiera, cambiaria y crediticia.
originalmente hablaba de informar las metas de inflación, como la inflación para el gobierno de turno en aquel momento era una mala palabra. Recuerden que el ministro no habla de inflación, habla de tensiones de precios. Era la palabra que no se podía decir públicamente. Por eso simplemente agregaron situación monetaria, financiera, cambiaria, pero en definitiva es lo mismo. Vamos a pasar a algunos puntos, porque después vamos a ver en la parte de regulaciones prudenciales específicamente el tema, no vale la pena perder tiempo y algo hemos comentado en ese sentido. Lo del régimen de cambio ya lo vimos, asesora el Ministerio de Economía en lo referente al régimen de cambio, que lo hace el Congreso y dicta las normas reglamentarias del régimen cambiario y obviamente fiscaliza. Vamos a este punto que normalmente lo pasamos muy rápido, en esta circunstancia tiene una cierta importancia, que es la siguiente. Dice que el banco tiene el monopolio, ¿sí?, de la emisión de billetes y monedas. ¿Sí? Es el encargado exclusivo y nadie más puede realizar. Y no solo eso, sino que habla de cuáles son las otras alternativas que tampoco pueden realizar. Porque habla de que ningún ente provincial, otro banco, etcétera, pueden emitir billetes ni monedas metálicas, son los que conocemos y son los que tenemos en el bolsillo, ni otros instrumentos que fuesen susceptibles de circular como moneda. ¿Qué son estos instrumentos susceptibles de circular como moneda? Y se entenderá por esto cualquiera sean las condiciones y características del instrumento cuando el emisor imponga o induzca en forma directa o indirecta su aceptación forzosa para la cancelación de cualquier tipo de obligación y se emitan por valores nominales inferiores o iguales a 10 veces el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que se encuentre en circulación. ¿Qué es esto? Las cuasimonedas, los lecor, lecop, patacones, bocanfor, quebracho, todo eso que tuvimos fines de los 90, principios de los 2000, que eso se, en el año 2005 hubo, y de hecho que ahí se modifica la Carta Orgánica, hubo una campaña del ministro de Economía en aquel momento, que era Roberto Labaña, para poder rescatar todas esas cuasimonedas que emitían las provincias. Imagínense hacer una política monetaria cuando tenés 20 cuasimonedas dentro del país. Era imposible. Y esto es lo que está volviendo, básicamente. De hecho, que el gobierno de Córdoba está emitiendo un bono para los proveedores, que en principio no tendría estas características, por lo tanto, no estaría impedida esa emisión. Ahora, ¿qué pasa? Emitiste LECOR, emitiste SECOR, emitiste cualquiera de estos bonos. ¿Cuál es la sanción? Dice que toda vez que el banco compruebe la violación de su función exclusiva de emitir moneda, denunciar el hecho ante la autoridad correspondiente y comunicar al Poder Ejecutivo para que tome las medidas correspondientes. La verdad es que las violaciones, las sanciones son muy pocas, te tiro la oreja y te digo no lo hagas más. Por eso, ¿se puede hacer? No, claramente está prohibido por la ley de entidad financiera. Si lo hace, ¿cuál es el castigo? Y la verdad que es bastante leve. Por eso, la discusión que hay en la actualidad y en la medida que la situación económica de las provincias decante y se complique, estos rumores van a ser mucho más importantes. De hecho, que el gobierno nacional comprometió una partida de 120.000 millones de pesos para ayudar a las provincias, justamente para evitar este tipo de cuestiones. Bien, 5 minutos más, vemos la Carta Orgánica
del Banco Central respecto de las superintendencias financieras y cambiarias, y después pasamos a ver un poco Reserva Federal y qué está pasando en el mundo, como les anticipé al principio, cosa de terminar en orden. ¿Qué hace la superintendencia? Ejerce la supervisión de la actividad financiera y cambiaria y depende del presidente del Banco Central. Esto se ha cambiado últimamente, ahora el superintendente depende del directorio, no del presidente. Quedó la filmina sin modificar. La administración será ejercida por un superintendente y un vicesuperintendente, que son asistidos por los subgerentes generales. Esto simplemente a modo de organización. ¿Cuáles son las funciones? Calificar a las entidades financieras, no como si fueran calificadoras de riesgo, sino que utilizan el método CAMELS, que vamos a tener una grilla específica al respecto, pero ahora vamos a ver también un poquito más en las próximas filminas. Aprobar los planes de regulación y saneamiento de las entidades financieras. Ustedes saben que una entidad financiera tiene problemas de liquidez y o de solvencia, o no cumple con las operaciones técnicas, tiene que presentar de manera urgente y perentoria un plan. Se lo presenta a la superintendencia, que es quien aprueba o no esos planes. Implementar y aplicar las normas reglamentarias de la ley de entidades financieras. O sea, es el órgano interno del Banco Central que se encarga de ese punto. Lo mismo, establecer los requisitos que deben cumplir los auditores de las entidades. También esto vamos a profundizar en una de las últimas clases que veamos. Este proceso de supervisión tiene que ver con controlar la situación y evolución económica de las entidades para corregir problemas de liquidez y solvencia, analizar la efectividad de la dirección y la gerencia en identificar y monitorear estos riesgos y verificar el cumplimiento de las normas. Eso básicamente es el objetivo completo de la supervisión. Y se hace a través de este sistema, que es el CAMEL-BIG. Como ven aquí en el gráfico, es un anagrama de los distintos puntos que revisa la superintendencia, que tienen que ver con los riesgos del negocio, por un lado, en cuanto a la naturaleza, y otros que tienen que ver básicamente con el riesgo de gestión. Esto es, capital, si tiene capital suficiente, si la calidad de los activos es buena, si tiene riesgo de mercado. Riesgo de mercado es la pérdida que puede sufrir una entidad financiera ante comportamientos adversos de las cotizaciones de los activos que están sujetos a lo que se llama el mark to market, a la evaluación de mercado, la capacidad de generar ganancias, la liquidez del sistema, cuál es el negocio de la entidad, y por último, el control interno y la administración, es decir, el management de la entidad. Se analiza todo esto, ¿sí? Y se pone una nota en la cual es una nota que es secreta, es confidencial, es una nota que las entidades no pueden utilizar para hacer publicidad, no se puede dar la publicidad. La mejor nota es 1, la peor es 5, y en la medida que tenga la entidad una mejor calificación, tiene ventajas en los límites de su negocio, en el cumplimiento de las regulaciones técnicas, etcétera, etcétera. Ahí están los criterios, simplemente para repasarlo. Simplemente, y como para que quede medianamente en claro lo que tiene que ver con bancarización y crecimiento, está relacionado con la inclusión financiera. Ese es el proceso por medio del cual las entidades incorporan como usuarios clientes potenciales de servicios financieros. Esto tiene que ver con muchos factores que limitan esa bancarización. Esos son los factores con los cuales tiene que luchar el Banco Central, factores macroeconómicos. Mientras
más inestabilidad haya en una economía, menor bancarización y por ende menor crecimiento va a haber. Factores socioeconómicos. Esto tiene que ver con la demanda solvente. ¿Qué pasa si el grueso de la población de un país, cualquiera, está en situación de pobreza? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el 80% de la población está en niveles de pobreza? Va a ser muy difícil que haya un proceso de inclusión financiera, al no haber una demanda solvente de créditos del otro lado. Ineficiencia e insuficiencia bancaria, así que el modelo de negocio de la oferta sea restrictivo. El tema asimetría en la información, que ya lo hemos visto, selección adversa y riesgo moral. Factores institucionales que tienen que ver con la gobernabilidad de las entidades financieras y el marco legal, y de regulación en cuanto a una correcta evaluación de los riesgos. Todos estos factores limitan de una manera sustancial la posibilidad de realizar una inclusión financiera eficiente. No por esto el Banco Central tiene que dejar de cumplir con ese objetivo que está consagrado, como vimos en la Carta Orgánica, y es realmente importante para el crecimiento económico de un país. Bien, hemos pasado un poquito rápido estos últimos puntos, pero creo que no ofrece ningún tipo de dificultades al respecto. Vamos a hablar un poco del FED y vamos a ver qué hizo el FED en esta coyuntura. Es el Banco Central de Estados Unidos, tiene objetivos múltiples, no tiene un solo objetivo, tiene objetivos múltiples, lo habíamos comentado en la clase pasada, el máximo, perseguir el máximo empleo, la estabilidad de precios y moderar los tipos de interés de largo plazo. Ese no es un factor relevante en la Argentina, pues claramente el largo plazo para nosotros es los próximos 30 días, 60 días. En Estados Unidos, cuando se habla de tipos de interés a largo plazo, estás hablando de el bono del Tesoro de Estados Unidos de 10 años, mínimo. Recuerden que Estados Unidos tiene bonos emitidos a 30 años de plazo y son realmente relevantes, no como Argentina, que emitió bonos del centenario con vencimiento de 2117 y claramente es una parte absolutamente marginal de la deuda y que no tiene relevancia desde el punto de vista económico. Cumple las funciones generales para promover el funcionamiento de la economía y en general el interés público, como todos los bancos centrales. ¿Cuáles son las funciones de este sistema en la Reserva Federal? Y ahora vamos a ver por qué hablo de sistema en la Reserva Federal. Conduce la política monetaria, promueve la estabilidad del sistema financiero, promueve la seguridad y solidez de las instituciones financieras individuales. Son prácticamente las mismas funciones que tienen los distintos bancos centrales en el mundo. Pero además, aumenta la seguridad y eficiencia de los sistemas de pago y liquidación de servicios, así como en la Argentina el MEP y el SINAPA lo maneja el Banco Central, el FedWire y el CHIPS son sistemas que administra la Reserva Federal. Promueve la protección del consumidor y el desarrollo de la comunidad tras la supervisión, lo mismo que en la Argentina. Estos puntos se agregaron después de la crisis del 2008. ¿Cuál es la estructura del FED? Tiene, por un lado, lo que se llama el Comité de Mercado Abierto, el Federal Open Market Committee, la Junta de Gobernadores, el Board of Governors, y los bancos de la Reserva Federal. Todos esos supervisados por el Congreso de la Nación. De hecho que el dinero que gana la Reserva Federal en la realización de sus operaciones, si lo gana, ¿sí?, con eso fondea distintos planes sociales a través del Congreso. La Junta de Gobernadores lo que hace es fundamentalmente guiar el funcionamiento del sistema de la Reserva Federal. Promueve las metas y cumple con las responsabilidades. Todos los miembros de la Junta participan en el Comité de Mercado Abierto.
¿sí? Pero fundamentalmente lo que es importante es que la Junta de Gobernadores supervisa la operación de los 12 bancos de la Reserva Federal. ¿Qué es esto de los 12 bancos de la Reserva Federal? Bien. Eh, el- la ley que creó la Reserva Federal lo que hizo fue dividir el país en distintos distritos económicos, 12 en particular, y a cada uno le asignó un banco con funciones específicas. ¿Sí? Las entidades financieras de New York, por ejemplo, están supervisadas por el Federal Reserve Bank de Nueva York, que probablemente debe ser uno de los más importantes porque es el que maneja la mesa de operaciones de todo el sistema. Pero tenés uno en Richmond, en San Francisco, en Dallas, etcétera, etcétera. O sea, se ha regionalizado de alguna forma el sistema. Pero probablemente el órgano más importante es el Federal Open Market Committee, que es el órgano que establece la política monetaria nacional. Es la que toma todas las decisiones de política monetaria. Y no solo eso, sino que también es el encargado, a través de su presidente, en la actualidad no solamente emiten un comunicado, vamos a ver un modelito, al final de cada reunión, sino también hay una conferencia de prensa donde el presidente, en este momento Jay Powell, contesta sobre los distintos puntos que le pregunten los distintos periodistas. El comité tiene 12 miembros con derecho a voto, todos los miembros de la Junta de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva de New York y 4 de los 11 presidentes restantes de los distintos bancos. Esto es importante saber porque de los, de los 12 bancos, el de Nueva York y 4 más son miembros con voz y voto. El resto no tiene votos, sí tiene voz. Entonces es importante saber cuáles son los pensamientos de cada uno para poder estimar cuál va a ser un poco el tenor de la política monetaria hacia el futuro. ¿Cuáles son las responsabilidades? Supervisar las operaciones de mercado abierto como herramienta de política monetaria, dirige las operaciones en el mercado de divisas. En la actualidad, por ejemplo, hay swaps que realiza el Fed con los distintos bancos centrales para proveer dólares al resto del mundo. Celebra las reuniones que ya están programadas, uno ya sabe durante los próximos 12 meses cuándo van a ser las reuniones, a los fines de dar certidumbre absoluta a los mecanismos de fijación de las políticas monetarias. ¿Cuáles son básicamente los instrumentos de política monetaria que tiene el Fed? Y son bastante parecidos a los que vimos en la clase pasada en cuanto a la teoría. Cuando veamos los mecanismos de transmisión y los instrumentos, vamos a ver que estos se reflejan absolutamente en lo que el Fed puede hacer. En la actualidad, en estas operaciones de mercado abierto, como dice la filmina más abajo, el Fed utiliza repos diarios para ayudar a controlar la tasa de los fondos federales. Antes era más dinámico en cuanto a la compra y la venta, hoy a través de este operatorio de repos es mucho más eficiente, lo que decíamos la otra vez, en donde un banco que tiene bonos del cual no se quiere desprender, pero necesita monetizarlo por un periodo transitorio, lo puede hacer a través de esta herramienta.
fija el coeficiente de reserva, esto es la cuestión del encaje, para que se den una idea, hoy el encaje es cero, ¿sí? Expansión, puede haber el aluvión de expansión monetaria, no solamente Argentina, sino también es en el mundo, ahora lo vamos a ver. Y los tipos de descuento, esta es la tasa fija, la tasa a la cual le presta a las distintas entidades financieras que vayan a la ventanilla de descuento. Es la función del FED como prestamista de última instancia, igual que el Banco Central en la Argentina. Toda esa asistencia tiene que ser absolutamente garantizada. Pero no solamente eso, esos son los estándares, lo que habitualmente están. A partir de marzo de este año, se implementaron todos estos. Simplemente nombrar los objetivos. Una para apoyar las necesidades crediticias de los negocios, otra para ayudar a los fondos de money market, otro para respaldar a las empresas investment grade, no solamente la emisión primaria, sino también la emisión secundaria y los distintos fondos que invierten, y lo mismo un programa que está destinado a respaldar el flujo de crédito a consumidores y empresas. Claramente, el FED no ha puesto una bazooka, ha puesto una ojiva nuclear inundando de liquidez a todo el sistema para evitar quiebras no solamente de intermediarios financieros, sino también de distintas empresas y consumidores que pueden generar de alguna forma pueden amplificar de una manera notoria la crisis en el medio de esta pronunciada recesión que se está viviendo no solamente en Estados Unidos, sino también en todo el resto del mundo. Y ahí tienen simplemente el modelo, el último press release, como para ponerle, digamos, una cara a cómo es el statement. Bien. Vamos a ver el anexo. ¿Cuáles son el impacto que hizo el FED a partir de esta crisis del coronavirus? Esta es la hoja de balance del FED. ¿Qué significa esto? Esto es la emisión de dólares que ha hecho, la emisión de moneda que ha hecho la Reserva Federal. Fíjense lo que hizo acá en el 2008, cómo esto fue creciendo, cómo esto se fue manteniendo y lo que hizo en estos últimos días, ni siquiera meses, días. Fíjense cómo fue creciendo. ¿Por qué? Porque a partir de la crisis del coronavirus y la cuarentena y el frenazo a la actividad económica de los distintos sectores, esto puede generar cuestiones desde un punto de vista económico muy, muy complicadas. Y no solamente emitió, sino también hablamos del quantitative easing, hace dos clases. Pero no solamente en Europa. Fíjense, Reserva Federal el rojo, pero tenés el Banco Central Europeo, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá. En forma coordinada, todos los bancos han salido a emitir y a relajar la política monetaria de una manera realmente asombrosa. Que se haya podido efectuar una tarea coordinada de esta magnitud en tan poco tiempo y de este volumen. No solamente los países desarrollados, China también, fíjense. Fíjense los nuevos préstamos y el total de financiamiento equivalente a 6 trillones, perdón, de yuanes. Esto en perspectiva te da la pauta de la magnitud de la asistencia. No ponemos el Banco Central de la Argentina acá porque la verdad que en estos volúmenes no mueve el amperímetro, pero está replicando bastante ese tipo de medidas. ¿Y esto para qué? Fíjense, acá se declara, acá se viene declarando la pandemia, el mercado no le da mucha
importancia, y acá es cuando toman conciencia de la crisis. Fíjense la caída y fíjense la recuperación. Esto es coincidente con la expansión de los bancos centrales en todo el mundo. Este es el índice de acciones global. Tuvo una caída sustancial y una recuperación muy asombrosa. Esta recuperación no sabemos para dónde va, si va a seguir, si no va a seguir. Está claro que de no mediar algún imprevisto adicional, ergo, una cantidad de muertos importante o de contagios por el coronavirus o la caída de algún banco grande como fue el caso de Lehman en su momento, no debería volver a testear estos mínimos, pero en el mercado uno nunca sabe. La velocidad de los acontecimientos ha sido asombrosa. El mercado recupera de la economía. Fíjense, el 10% de la fuerza laboral quedó fuera en la crisis de Estados Unidos. Es muy difícil evitar la recesión. Fíjense cómo saltó esto. De hecho que técnicamente deberíamos estar en un proceso recesivo. Y esto en Estados Unidos, pero en todo el mundo es igual. Fíjense, esta es la caída del producto proyectado. Argentina está por acá. México está por acá. Es realmente asombroso, no se salva nadie. Francia. No se salva nadie. Lo que se espera es un costo de 5 trillones de dólares de esta pandemia. Es como si perdiésemos Japón en todo en esta crisis. El comercio internacional caerá un tercio. Fíjense el turismo. Estas son las Islas Seychelles, muy famosas por alguna cuestión de los medios periodísticos. Fíjense, ¿cuántos turistas entraron? Cero. Imagínense, cero turistas en el mes de abril. Esto es un freno no solamente, sino que la industria del turismo prácticamente está desaparecida. Un tercio de los locadores de locales comerciales de Estados Unidos no pagó en abril el alquiler. Realmente la piña que se está comiendo la economía a nivel mundial es realmente importante. La deuda subirá todo lo que haga falta. Fíjense, ahí tenemos las distintas emisiones que se vienen haciendo a tasa baja. ¿Qué significa? Que cuando vos emitís mucha deuda y la tasa baja, no hay rechazo. O sea, hay un mercado que está dispuesto a financiar esa cuestión. Y no solo eso. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Está ampliando en 100 billions la capacidad de préstamo. Es urgente evitar que haya quiebras como hubo en el año 82. Luego de esa crisis, hubo 10 años prácticamente, la década 80 se denominó la década perdida, sobre todo en los países más pobres. Obviamente estamos dentro de esto sin lugar a dudas. No se olviden que, si bien la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos y tiene cierta responsabilidad a nivel global, su función no llega a los mercados emergentes, mucho menos a los mercados de frontera como es el de Argentina y otros países. ¿Qué hizo el FED entonces? Programa para todo el mundo. Esto ya lo había aprobado allá en el año 2008, estaban autorizados por el Congreso, y lo único que hicieron fue desempolvar y darle muy rápido. Y no solamente se compra los activos de calidad, sino que hace una semana y media atrás, empezó menos quizás, empezó un programa a comprar bonos basura.
junk bonds es eso. Algunos le llaman high yield, pero es exactamente lo mismo. Es un mercado que estaba muy complicado y que el Banco Central le puso firmemente su apoyo. Este es el presidente de la Reserva Federal y fíjense lo que dice. Yo no sé si se lo creo o no, pero por lo menos lo dice. El tipo dice, una vez que pase esto, va a haber una robusta recuperación de la economía. Y la verdad que los programas están muy bien diseñados, apuntan a resolver los problemas urgentes de cada uno de los actores económicos. Como dice aquel artículo, prácticamente el Fed ha establecido programas para ser el prestamista de última instancia de toda la economía, no solamente los bancos, sino de toda la economía. Fíjense que adicionalmente liberó 500 billones de capital de las entidades financieras para que puedan prestar mucho más. Realmente ha sido un efecto, insisto, de una magnitud y una rapidez nunca vista en la historia. En el 2008 se demoraron porque hubo que sacar las autorizaciones del Congreso. En este caso, el Congreso funcionó muy rápido, habida cuenta que todo esto ya estaba establecido desde el 2008. La pregunta es, ¿el FED está haciendo locura? ¿Está tomando un riesgo muy grande, riesgo legal? ¿Cómo está estructurado estos programas de salvataje? No hay riesgo legal acá, está todo dentro del mandato. ¿Quién? Por eso es importante esta combinación entre la política fiscal y la política monetaria. ¿Quién? Si acá el Fed pierde plata, no la va a perder el Fed. El Banco Central no puede prestar sin garantía, no puede asumir riesgos adicionales, no puede comprar bonos basura, tiene que utilizar activos de calidad como garantía. Ahora, en función de lo que aprobó el Congreso, es el Tesoro de Estados Unidos quien absorberá las eventuales pérdidas. El Estado es el que financia, ¿sí?, con dinero riesgo, y el Fed lo que hace es administrar esa cuestión. Con lo cual, vemos simplemente en rojo que el Fed tiene poderes para prestar lending powers, no tiene spending powers, no puede disponer de esos fondos. Sí lo puede hacer el Tesoro, sí lo puede hacer el Tesoro, por eso, ¿sí?, es quien en definitiva es quien está intentando llevar a cabo esta cuestión sin, obviamente, tener luego que pedirle o tener que rendirle cuenta a la justicia en caso de una denuncia. Listo, acá tengo una pregunta de alguien, déjame que la lea por el chat. La pregunta es la siguiente, dice, ¿cómo puede manejar la esterilización de una manera acertada ante una evidente caída de la demanda de dinero? A ver, es muy complicado el punto en la Argentina, habida cuenta de que el gobierno lo que quiere hacer es una política fiscal expansiva, pero tiene la deuda en default, prácticamente. Con lo cual, emitir bonos en este momento no puede. Pero, ¿quién es el único que le puede financiar el déficit? Los adelantos transitorios que le haga el Banco Central. Esto es emisión monetaria pura.
Eh, y encima, porque no solamente el Banco Central eh, le emite esos pesos y se los entrega al gobierno para los planes sociales, sino también, y de más gasto, sino también la creación secundaria de dinero está funcionando full. Hay montones de programas de préstamos a tasas muy bajas. Esto por algún lado explota. Y lo inmediato ya lo vimos en estos días. ¿Cuánto cerró hoy el dólar MEP? Que es el dólar, si se quiere, uno de los dólares libres que hay en la economía, es el dólar que se consigue en la bolsa a partir de la compra y venta de títulos públicos. Y cerró 100. Claramente, uno de los efectos negativos de esto va a ser una ampliación de la brecha entre el dólar oficial, que gracias al cepo lo pueden mantener en estos niveles, y eh, en el corto plazo habrá que monitorear la inflación. En tanto y en cuanto tenga cepo cambiario, en tanto y en cuanto ancles los precios de los productos importados al dólar oficial, que se viene deslizando, pero mucho más despacio. En la medida de que la recesión sea realmente impactante, hay sectores enteros, como ya vimos, turismo, no solamente en el mundo, en la Argentina es un problema absolutamente serio. Probablemente la tasa de inflación se encuentre contenida. Ahora, el día que esto salga un poquito para adelante, y ahí me parece que va a tener que hacer una política contractiva muy fuerte. Ahí están los grandes riesgos. Eso va a significar subir la tasa de una manera muy fuerte, cosa que ya hizo el gobierno anterior y no le dio resultados para frenar la escala inflacionaria. Realmente no va a ser fácil esto. Y comparto el punto de la caída en la demanda de dinero.